Hipoclorhidria, un mal muy común y poco reconocido. Vamos a hacer un pasaje sobre esta afectación, muy común, como ya digo, qué repercusión tiene a nivel digestivo y qué repercusión tiene de forma extradigestiva. Vamos a ver su definición, factores de riesgo, epidemiología, vamos a hacer un repaso y vamos a proponer diversos tipos de tratamientos. Entonces, primeramente vamos a definir qué es hipoclorhidria. Bueno, por su propia definición es poca capacidad de producción de ácido por el estómago, o podríamos definirlo también como un desgaste en la capacidad de producción de ácido por el estómago, o un estado de simpaticotonía donde no se permite activarse el sistema parasimpático para producir ácido clorhídrico. En definitiva, es poca producción de ácido clorhídrico por el estómago, con lo que eso implica. Como ya digo, es un mal muy común y poco reconocido. Y ya en 1986 hay estudios que demuestran que esta hipoclorhidria afecta al 50% de las personas mayores de 60 años. En 1986 hay estudios que demuestran eso. Yo me atrevería a decir que en la actualidad más del 50% de las personas mayores de 30 años. O sea que esto es algo muy común en la sociedad. Bueno, primero hablar de funciones del tubo digestivo. Y a grosso modo, el tubo digestivo está encargado de coger los macronutrientes y convertirlos en micronutrientes para hacerlos accesibles a las células, para que puedan atravesar la barrera intestinal y pasar a sangre y linfa. Y para eso el tubo digestivo marca diversas estrategias. Primera estrategia es masticación y ensalivación. Después encontramos el estómago, donde vamos a producir ácido, con los siguientes objetivos de desnaturalizar proteínas y efectos antimicrobianos. Y después vamos a tener la función de las enzimas pancreáticas, bilis y esa función tan importante de la microbiota que ocupará nuestro intestino delgado y especialmente el colon. Entonces, todo en su conjunto tendrá el objetivo de descomponer ese alimento, coger macronutrientes y convertirlo en micronutrientes. ¿Cuál es la función real del ácido clorhídrico? La función real del ácido clorhídrico va a ser descomponer proteínas. Vamos a definir la proteína como un tabique de muchos ladrillos, ¿no? Y esas proteínas, el ácido tendrá que digerirla y descomponerla en ladrillitos, es decir, en aminoácidos. Pero si no hay suficiente ácido, si ese tabique de ladrillo, esa proteína, no es capaz de descomponerse en ladrillitos, en aminoácidos, y quedan péptidos o polipéptidos libres, estos polipéptidos van a tener una repercusión tremenda, especialmente sobre nuestro sistema inmune si consiguen atravesar la barrera intestinal. Entonces, el gran objetivo del ácido clorhídrico va a ser desnaturalizar proteínas. El ácido clorhídrico también va a activar la pepsina para llevar a cabo esta digestión. Y, sobre todo, va a tener el gran efecto de antimicrobiano. No se nos puede olvidar, que esto para mí es lo más importante, que ese ácido clorhídrico va a ser el gran antibiótico natural de nuestro cuerpo. Ese ácido clorhídrico va a ser el que no permita ningún tipo de crecimiento de bacterias y parásitos en nuestro organismo. Por eso es muy importante tener en muy buenas condiciones este órgano, el estómago, porque en el momento que no funcione y haya crecimiento de bacterias y parásitos, vamos a tener la enfermedad no solo digestiva y extradigestiva. Ya veremos a qué enfermedades puede afectar. Decir también que en el estómago se van a producir lipasas, proteasas y, por supuesto, el factor intrínseco. Este factor intrínseco que va a ser la proteína que atrape la vitamina B12 y que haga que la B12 pase a sangre. Entonces, si el estómago ya no funciona bien, no se produce ácido, no se produce factor intrínseco, vamos a tener una mala digestión de proteínas, un crecimiento bacteriano y una falta de absorción de B12 junto con otros nutrientes, porque el ácido va a ser imprescindible para la absorción de minerales como calcio, como hierro, como complejo B y, como ya digo, vitamina B12. ¿Con qué se protege el estómago para protegerse propiamente dicho de ese ácido? Pues el estómago va a producir mucho ácido, pero va a producir un moco, que ese moco me va a proteger de una posible ulceración por ese ácido. En la escala de pH de ácido, 0,14, vemos que el ácido tiene que estar muy cercano a 0, tiene que ser muy ácido. De hecho, la pepsina no va a ser funcional a no ser que esté por debajo de 3,4.
y el ácido clorhídrico normalmente va a tener un pH de 1 o 1,5. Entonces aquí en este rango es donde tiene que moverse el pH estomacal, como ya digo, con el objetivo de digerir el alimento y de matar bacterias. Si el pH se desplaza más allá de 3,4, ese pH no va a ser funcional. ¿Qué va a pasar en el estómago? Si hay poco ácido, pues que va a permitir el crecimiento de bacterias. Ese crecimiento de bacterias va a permitir que el estómago se dilate. Y ante esa dilatación, ese cambio en el pH, se abrirá el cardias y podemos tener un reflujo, ¿vale? Tener en cuenta que en el 90% de todas las acidosis, o sea, el paciente que define o que nos muestra, que nos indica de que tiene acidez digestiva, en el 90% de las veces está detrás de una hipocloridria. ¿Por qué? Porque ante esta dilatación estomacal el poco ácido va a salir del estómago, pero cuando ese poco ácido para el estómago sale del estómago, se va a convertir en un erosivo y mucho ácido para el esófago, laringe y faringe, ¿vale? Entonces, como ya digo, en el 90% de las acidosis no hay una hiperacidosis. Realmente lo que hay es una hipocloridria, dilatación de estómago, crecimiento de bacterias y ácido que va a subir, ¿vale? Una de las cosas que está afectando mucho hoy en día, pues que ante cualquier dolor o cualquier síntoma doloroso, pues administramos AINES. Los AINES van a tener la función de cortar la cascada inflamatoria inhibiendo la ciclooxigenasa 1 y 2, ¿vale? Una vez que se inhibe esta cascada inflamatoria, esa enzima, vamos a controlar el dolor. Pero hay que tener en cuenta que estas enzimas digestivas son imprescindibles para la producción de moco. Es decir, si no produzco moco, mi propio ácido me puede hacer daño en la pared estomacal. Con lo cual, ¿cuál es la indicación? Un antiinflamatorio va seguido de un protector. ¿Y qué hace el protector? Cortar la producción de ácido. Por eso la toma de protectores de forma crónica nunca van a ser protectores, van a ser destructores. Debieran de llamarse destructores. No significa que puntualmente pueda servir, pero el protector va a dejar que el estómago no produzca ácido y los AINES, los antiinflamatorios, corticoides, todos estos fármacos no van a dejar que se produzca el moco, con lo cual vamos a tener un estómago adifuncional. Y detrás de un estómago adifuncional vamos a tener problemas digestivos y, como ahora diremos, problemas extradigestivos. Factores de riesgo para padecer una hipocloridria. Pues uno de los más simples y más evidentes y que más están provocando esto es comer sin hambre. El hambre es el estímulo que va a provocar la producción de ácido clorhídrico y además va a ser un ácido clorhídrico preprandial antes de comer. El estómago se va a preparar para producir ese ácido ante el estímulo real de hambre. Entonces, comer sin hambre va a hacer que el estómago no produzca ese ácido porque no tienes el estímulo real. Entonces, uno de los factores de riesgo será comer sin hambre. Tendremos que proponer a nuestros pacientes coman con hambre real y cuando no tenga hambre, evítelo, porque fíjense que hoy en día comemos normalmente porque toca o por ansiedad, pero casi nunca comemos por hambre real. El otro factor de riesgo es ingerir líquidos comiendo. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que el estómago tiene que tener una buena acidez, si nosotros metemos líquido, diluimos los jugos gástricos, ¿vale? ¿Por qué comemos y bebemos? Pues normalmente porque no tengo ni hambre ni sed. Si tuviera hambre real, sería casi imposible beber. Si tuviera sed real, sería casi imposible comer. Y el que tiene animales de compañía, como un perro, por ejemplo, él sabe que no come y bebe a la vez. Instintivamente el perro cuando toca comer, come, y después cuando toca beber, bebe. Sin embargo, nosotros comemos y bebemos, ¿no? Entonces, beber líquidos comiendo o justo después me va a provocar también hipocloridria. No significa que nos atragantemos, ¿no? Sí hay que beber algo, pero tenemos esa idea de que es bueno comer y beber, ¿no? Entonces, otro factor de riesgo, beber líquidos comiendo. Y por supuesto el estrés. Para mí el más determinante, el estrés. ¿Por qué? ¿Qué significa estrés? Estrés significa peligro. Y nuestro cuerpo biológico va a producir hormonas y neurotransmisores para luchar contra ese peligro. Y entonces se va a disparar el sistema nervioso simpático, favoreciendo la producción de cortisol, adrenalina y noradrenalina. Y estos son
las hormonas que nos van a poner en la lucha, huida, búsqueda de alimentos. Entonces, si estoy corriendo, si detrás viene el león, no puedo tener una buena digestión. Entonces, el estrés crónico va a hacer que haya un estado de simpaticotonía, donde se van a producir estas hormonas, las cuales no me van a permitir que se active el sistema nervioso parasimpático, que va a producir acetilcolina. Este sistema nervioso parasimpático va a ser el que active la producción de jugos gástricos, de enzimas pancreáticas, bilis, moco intestinal. Entonces, el estrés crónico al que estamos sometidos hoy en día va a ser otro factor de riesgo. Por eso, fíjense que con estos 3 factores de riesgo, pocas personas están en condiciones de no padecer hipoclorhidria. Habrá que trabajarlo, habrá que proponer al paciente estrategias para quemar estas hormonas y estrategias para no producir esas hormonas. ¿Cuáles son las estrategias para quemar estas hormonas? Movimiento y actividad física. Estrategias para no quemar, bajar el estrés emocional, porque normalmente es estrés emocional, por un problema de futuro o por un problema del pasado, ¿no? Entonces vamos a marcar estrategias de meditación, rezar, yoga, bueno, cualquier estrategia es buena, ¿no? Pero tenemos que calmar a esto, porque si esto no lo calmamos, mi estómago difícilmente funcione bien y tenemos que activar el sistema nervioso parasimpático. Entonces sería comer con hambre, no beber líquidos comiendo y comer tranquilo. ¿Y qué va a suponer mantener en el tiempo esta hipoclorhidria? Pues va a suponer una alteración del tejido linfoide asociado a intestino. Es decir, esta hipoclorhidria, por ese crecimiento de bacterias, de parásitos, por ese aumento de polipéptidos que van a provocar reacción con nuestro sistema inmune, va a crear una alteración del sistema inmune. Y tener en cuenta que el 80% del sistema inmune está en el intestino. Entonces, si mi estómago no funciona bien, vamos a mantener un sistema inmune totalmente alterado. Y a partir de aquí puede haber cualquier enfermedad relacionada con el sistema inmune, es decir, cualquiera. Más antígenos alimenticios, evidentemente. El alimento no se va a digerir bien, como ya digo, esos polipéptidos, si encuentran una puerta de entrada intestinal, van a reaccionar con mi sistema inmune. Y van a hacer que el sistema inmune monte una reacción alergénica. Esa reacción alergénica puede ser inmediata, una alergia alimentaria inmediata o tardía. Esa alergia tardía se puede manifestar en cualquier otro tejido. Es decir, detrás de estos antígenos alimenticios puede haber alguna reacción que pueda afectar, por ejemplo, a vías aéreas, sistema respiratorio, piel, sistema neuronal y un crecimiento de bacterias. Este crecimiento de bacterias, aquí diría yo también, bacterias y parásitos, pues va a hacer que provoque un trastorno en la microbiota y que este crecimiento de bacterias, cuando tenga la capacidad de penetrar el intestino, puede provocar enfermedades a distancia. Y por supuesto, pues incremento de bacterias en intestino delgado, las que me pueden provocar un SIBO, ¿vale? Y déficit de absorción de micronutrientes como calcio, hierro, complejo B, ¿vale? Parece coherente que cuando una persona vemos en la analítica que hay falta de hierro, mandar hierro. Y habría que mirar 3 posibles alternativas. El paciente no come hierro, alimentos ricos en hierro, el paciente tiene hipoclorhidria, entonces por mucho hierro que tome no lo va a absorber, o tercer factor de riesgo para la anemia es que tenga un crecimiento de bacterias y parásitos que se alimentan del hierro. En este momento prescribir hierro va a hacer que alimentemos a bacterias negativas en el tubo digestivo. Primero tenemos que ver cuál es la causa de la anemia para posiblemente atacar a la hipoclorhidria con las estrategias que marcaremos más adelante. ¿Y cuáles son las bacterias que pueden crecer? Pues pueden crecer bacterias aeróbicas o anaeróbicas. Bacterias aeróbicas como Streptococcus, Staphylococcus, Escherichia coli, Klebsiella. Y si crece, por ejemplo, la Klebsiella, pues se sabe que la Klebsiella está implicada, es un factor de riesgo muy potente con la perviespondilitis anquilosante. O la Escherichia coli va a estar detrás, es un factor de riesgo como en esclerosis múltiple o infecciones de orina, ¿vale? Entonces el crecimiento de estas bacterias van a provocar trastornos en otros tejidos corporales. O crecimiento de bacterias anaeróbicas como el Clostridium, Bacteroides o Lactobacillus. Por ejemplo, el Clostridium, bacteria anaeróbica por excelencia, va a buscar tejidos anaeróbicos, tejidos que no se nutren con oxígeno. Y entonces puede viajar
a, por ejemplo, discos intervertebrales, articulaciones y provocar pues, cuadros de artritis o cuadros de dolor articular o de desgaste articular. Y fijaros que el síntoma va a estar en la articulación, pero el problema va a estar en el intestino, partiendo de como base una hipocloridria. ¿Y qué clínica, qué signos y síntomas va a presentar el paciente? Pues signos que, como ya digo, son muy comunes hoy en día. Pues, por ejemplo, tos seca no productiva. La tos seca no productiva es, normalmente, en un 95% de las veces, está detrás de una hipocloridria. Una hipocloridria que está produciendo un reflujo de micropartículas aéreas que están irritando faringe, laringe y vías aéreas. Y esto está provocando la tos seca no productiva. Acidosis y reflujo, como ya digo, en el 90% de estas acidosis o reflujos, 90 o 95 me atrevería a decir, están detrás de una hipocloridria, pero cuando ese poco ácido sale del estómago, la sensación de la persona es de acidez, ¿vale? Pero en el 90% estamos hablando de hipocloridria. Déficit de, como ya hemos dicho antes, calcio, hierro, B12, complejo B, un montón de micronutrientes que van a necesitar ese ácido para tener una buena absorción. Crecimiento de bacterias, pero también parásitos, también hongos, candidiasis, parasitosis, ¿vale? Y por supuesto el muy hoy en día extendido y común, cada vez más se conoce más, el SIBO. La hipocloridria va a estar detrás del SIBO por metano, por hidrógeno, va a estar detrás de todos los SIBO. Entonces, lo primero que tenemos que revisar en un posible SIBO es hipocloridria, función digestiva, función estomacal. Alergias, que pueden ser alergias alimentarias y alergias no alimentarias, porque hemos dicho que en el momento que se altera el tejido linfoide asociado al intestino, en el momento que hay una alteración del sistema inmune que está en el tubo digestivo, puede haber alergia alimentaria o alergia, por ejemplo, a un polen o a cualquier tipo de alergias, ¿vale? Entonces, en una persona con alergias habrá que revisar siempre esa posible hipocloridria. Hinchazón postprandial, porque significa como y sufro el hinchazón. ¿Por qué? Porque si no tengo ese ácido y no se digiere bien estos nutrientes, va a haber fermentaciones y va a haber ese hinchazón postprandial, muy típico también en la hipocloridria. Comida no digerida en heces, también, muy corriente. Y aquí podríamos poner muchos más síntomas, hinchazón, pirosis, dispepsia, inflamación, ¿vale? Muchísimos síntomas. Pero fijaros, en 2004, por ejemplo, ya se demostró que esa hipocloridria está detrás de, como ya digo, alergias, artritis reumatoidea, enfermedades autoinmunes, acné rosácea, asma, enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, Alzheimer y Parkinson. Estas enfermedades ya se saben que en su origen el problema está en el intestino. Entonces, si partimos de una hipocloridria, va a haber un crecimiento de bacterias patológicas que pueden estar asentando la base de estas enfermedades neurodegenerativas. Por eso digo, hipocloridria es un mal muy común y poco reconocido y que tendríamos que revisar, yo diría, en el 100% de nuestros pacientes, tenga la patología que tenga. Sabiendo todo esto, vamos a proponer un tratamiento de esta hipocloridria, ¿vale? Como ya hemos dicho, lo primero es comer con hambre. Esto sería lo primero. Evitar las comidas sin hambre. Lo segundo sería no beber líquidos comiendo. Tenemos que educarnos y educar a nuestros pacientes en beber líquidos y agua especialmente, que es lo que hemos bebido durante miles de años entre comidas. Y por supuesto comer tranquilo. Para esto yo animo a mis pacientes a practicar la vuelta a la calma. Oye, llega a casa, vuelta a la calma, activa el sistema parasimpático y entonces comes, ¿vale? Porque si comes con el estrés arrastrado de tu jornada laboral, de la vida, no vas a tener una buena producción por ácido clorhídrico. Y después vamos a proponer ciertos suplementos de CFN en los que formulamos pensando esta hipocloridria y lo que está detrás de la hipocloridria. Entonces vamos a empezar con la betaína, que la betaína, bueno, pues va a ser ácido, que va a favorecer, va a ser una ayuda en el estómago para el ácido. ¿Qué vamos a encontrar con la betaína? Pues evidentemente acidificar y vamos a mejorar la desnaturalización de proteínas, vamos a obtener ese efecto antibiótico. ¿Cómo vamos a prescribir la betaína? Pues la betaína la vamos a prescribir tomando una antes de cada comida,
una antes de cada comida, ¿vale? Incluso yo a mis pacientes propongo una antes de la comida y una durante en comidas copiosas o comidas sociales, donde vamos a meter alimentos más difíciles de digerir y a lo mejor en más cantidades, ¿no? Entonces la betaína sería una antes de cada comida. ¿Contraindicación, efectos adversos? Ninguno, solamente en una úlcera gástrica aguda. Si no, la betaína será un suplemento, yo lo llamaría casi universal, ¿vale? ¿Qué vamos a conseguir también con la betaína? Pues fíjense, es que el funcionamiento estomacal está detrás ese buen funcionamiento está detrás de la prevención o de mucha patología, ¿no? Entonces, en la remetilación, en la expresión genética, vamos a favorecer el paso de homocisteína a metionina por dos vías, dos rutas. Una es la ruta de la vitamina B12, tetrahidrofolato, ácido fólico y B2, ¿vale? Esta ruta vamos a hacer una buena conversión y eso va a hacer que haya una buena expresión genética, un mejor freno a la expresión genética. Pero hay una vía directa mediante la betaína. Entonces, suplementando betaína, vamos a mejorar la absorción de estos micronutrientes y directamente vamos a favorecer el paso de homocisteína a metionina. O sea, vamos a tener un beneficio digestivo y, fíjense, hasta genético, ¿vale? Entonces, la betaína, un suplemento muy aconsejable. Después vamos a proponer el EYDIGEST, que está compuesto por enzimas digestivas, está compuesto por pancreatina, está compuesto por pepsina, tripsina, bromelaína, presente en el tronco de la piña, y papaína, presente en la papaya. Aquí también va a llevar cúrcuma y zinc. Entonces, estas enzimas digestivas van a hacer de ayuda al estómago y al páncreas, ¿vale? Entonces, el EYDIGEST no solo va a mejorar la función digestiva, estomacal y pancreática, sino que, como ya sabemos, esas enzimas digestivas también van a tener una función antiinflamatoria sistémica. Entonces, el EYDIGEST sería también para tomar uno en cada comida, incluso en comidas copiosas, pues también podríamos tomar dos. Y también podríamos recomendarlo entre comidas porque va a tener una muy buena función antiinflamatoria sistémica. Vamos a mejorar nuestro tubo digestivo y cualquier inflamación a distancia, ¿vale? EYDIGEST. Este serían directamente para el estómago. Y ahora vamos a proponer otro producto, que es el HPLR con las iniciales de Helicobacter pylori. Este producto va a estar encargado de matar crecimiento de bacterias en estómago y en tubo digestivo, ¿no? Ya sabemos que la hipoclorhidria es muy común y ante esa patología común va a haber un crecimiento de ciertas bacterias, especialmente el Helicobacter pylori, que va a crecer en el estómago gracias a la pérdida de producción de ácido. El Helicobacter pylori debe de estar en el duodeno, donde ahí se produce bicarbonato y ahí es donde el pylori encuentra un medio idóneo para su supervivencia. Pero cuando el estómago se ve mermado la producción de ácido, va a tener la facilidad de crecer en el estómago. Para eso vamos a aumentar la acidez y proponer el Helicobacter pylori, el HPLR, compuesto por artemisa, ajenjo, cúrcuma y aceite de orégano. Esa fórmula va a ser infalible ante esta bacteria y todas las bacterias de su familia, y vamos a proponer tomando dos en ayunas. En caso de padecer Helicobacter pylori, bueno, había que hacer un protocolo donde podemos alargar ese tratamiento, incluso podríamos hacer una antes de cada comida, en fin, esto ya dependiendo de la situación del paciente, pero esto me va a servir como antibiótico selectivo porque va a permitir la muerte de estas bacterias y va a respetar las bacterias beneficiosas, cosas que el antibiótico químico normalmente no realiza, ¿no? Entonces me va a servir como terapéutico y preventivo, sería un suplemento también muy recomendable. Y otro suplemento que vamos a recomendar en este caso será el Siboexit. Recomendamos este porque es en jarabe y sería muy buena opción también para personas que no puedan tragar cápsulas y sobre todo niños. Va a servir de antibiótico también, antibiótico selectivo. El Siboexit va a constar de tintura de nogal y artemisa, ¿vale? Entonces aquí vamos a proponer un tapón en ayunas para adultos y medio tapón para niños. Dependiendo ya del peso y de la edad, puede ser un cuarto de tapón o puede ser 3/4 o también en ayunas, ¿vale? En ayunas.
con este suplemento vamos a matar bacterias patológicas y vamos a respetar las buenas, ¿vale? Y normalmente pues no tiene por qué haber ningún tipo de contraindicación, será muy aconsejable también, ¿vale? Y bueno, con esto y con todas estas recomendaciones podríamos tratar la hipoclorhidria y todo lo asociado, ¿vale? Bueno, con esto terminamos y solo decir que tengan en cuenta que esta hipoclorhidria es muy común, como ya decía al principio, está mucho más presente de lo que pensamos y es un mal poco reconocido.